En el corazón del siglo XIX, una nación dividida luchaba por encontrar su identidad. Italia, un mosaico de reinos y estados independientes, soñaba con la unidad y la libertad. A través de intrigas políticas, batallas épicas y la pasión de sus líderes, el país se encaminó hacia un destino común que cambiaría su historia para siempre. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este fascinante viaje por la unificación de Italia. Imagina un escenario en el que la península italiana está fragmentada en numerosos reinos y estados, cada uno con su propia cultura, idioma y gobierno. A principios del siglo XIX, Italia no era más que un rompecabezas político, un lugar donde la lucha por la identidad nacional se intensificaba entre las sombras de un antiguo imperio. En este contexto, las ideas de libertad y unidad empezaban a florecer, impulsadas por los vientos de cambio que soplaban desde otras partes de Europa. Las guerras napoleónicas habían dejado una profunda huella en la península. La invasión de Napoleón Bonaparte entre 1805 y 1815 había desmantelado los viejos órdenes y sembrado la semilla del nacionalismo. La ocupación francesa trajo consigo no solo la guerra, sino también el deseo de un sistema más moderno y unificado. Las ideas ilustradas de la época, que promovían la igualdad y la soberanía del pueblo, comenzaron a hacer eco en las mentes de los italianos, inspirando un anhelo de independencia. Mientras tanto, en el norte, el reino de Piamonte-Cerdeña se convertía en el epicentro de los movimientos por la unificación. Su monarquía, bajo el liderazgo de la Casa de Saboya, empezaba a ver la unificación no solo como un ideal romántico, sino como una estrategia política viable para consolidar su poder en la región. Pero no estaban solos en esta lucha, figuras como Giuseppe Mazzini emergían como fervientes defensores de la causa nacional, instando a sus compatriotas a luchar por una Italia unida y libre. Sin embargo, el camino hacia la unificación no sería fácil. Los intereses de las potencias extranjeras, como Austria, que dominaba gran parte del norte de Italia, y las divisiones internas entre los distintos estados italianos complicaban el panorama. La tensión aumentaba, y cada región tenía sus propias ambiciones y rivalidades, creando un clima de incertidumbre que podría estallar en cualquier momento. En medio de este caos político y social, se gestaban los primeros movimientos hacia la unificación. Las ideas de libertad y nacionalismo empezaban a resonar entre la población, preparando el terreno para lo que sería una de las transformaciones más significativas en la historia de Europa. La península italiana estaba al borde de un cambio monumental, y el eco de un futuro unificado empezaba a sonar cada vez más fuerte. En las sombras de una península fragmentada, un fervor oculto comenzaba a arder. Las primeras chispas del nacionalismo italiano se encendían, impulsadas por un deseo colectivo de unidad y libertad. Pero, ¿quiénes eran los visionarios que se atrevían a soñar con una Italia unificada en un mundo donde las fronteras estaban marcadas por la tradición y el poder de las monarquías? A partir de la década de 1800, las ideas de unidad empezaron a tomar forma. En 1818, después de la caída de Napoleón, la restauración trajo consigo un regreso a los viejos regímenes, pero también un descontento creciente entre la población. Fue en este contexto donde emergieron figuras clave como Giuseppe Mazzini, un joven idealista que fundó la organización Joven Italia. Su lema era claro: Italia debe ser libre e independiente. Mazzini no solo promulgaba la idea de un país unido, sino que también instaba a los italianos a luchar por sus derechos y libertades. Su pasión encendió la llama en muchos corazones, convirtiéndose en un símbolo del nacionalismo. Mientras tanto, en el reino de Piamonte-Cerdeña, un grupo de intelectuales y políticos comenzó a articular la necesidad de un cambio. Camillo Udique-Bur, un astuto estadista, se convirtió en una figura central en este movimiento. Su visión era clara: modernizar el reino y utilizarlo como un modelo para la unificación. Pero Cavour sabía que la unificación no podría lograrse solo con ideales, habría que combinar la diplomacia con la acción militar, y así logró alianzas estratégicas que cambiarían el rumbo de la historia. En las calles, el descontento se manifestaba en revueltas y protestas. La población, especialmente los jóvenes, comenzaba a organizarse, inspirándose en las ideas de libertad que resonaban en toda Europa. La Revolución de 1831 en el Reino de las Dos Sicilias fue un claro ejemplo de este espíritu. Aunque la revuelta fue sofocada, dejó claro que el deseo de unificación estaba creciendo como una ola imparable. A medida que los movimientos nacionalistas se fortalecían, también lo hacían las tensiones con las potencias extranjeras, en particular Austria, que mantenía un control férreo sobre el norte de Italia.
La situación se volvía cada vez más delicada, y la idea de una Italia unificada empezaba a convertirse en un objetivo tangible, aunque rodeado de desafíos. Las semillas del cambio estaban sembradas, y el clamor por la unidad resonaba cada vez más fuerte en cada rincón de la península. La historia de Italia estaba a punto de dar un giro inesperado, y las primeras voces nacionalistas estaban listas para ser escuchadas. Imagina a un joven con una ferviente pasión en sus venas, un idealista que se atrevió a soñar con un futuro donde Italia no estuviera fragmentada en reinos y principados, sino que fuese una nación unificada y libre. Este joven era Giuseppe Mazzini, un nombre que resonaría en la historia como uno de los mayores impulsores del nacionalismo italiano. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en una figura tan emblemática? Desde su infancia, Mazzini mostró un fuerte sentido de justicia y un profundo amor por su país. Nacido en Génova en 1806, fue influenciado por las ideas de la Revolución Francesa y el deseo de libertad que permeaba Europa. Sin embargo, su pasión por la unidad italiana no fue solo una aspiración personal, se convirtió en una misión de vida. En 1831, fundó la sociedad secreta Joven Italia, un movimiento que buscaba despertar el sentimiento nacionalista entre los italianos y unirlos en una lucha común por la independencia. Mazzini creía que la unificación no solo era un objetivo político, sino también un imperativo moral. A través de sus escritos y discursos, inspiró a miles de jóvenes a unirse a la causa. Su famoso lema, Italia debe ser libre, resonó en las calles y corazones de muchos. Pero su visión iba más allá de la mera unificación territorial, imaginaba una Italia democrática, donde el pueblo tuviera voz y poder. Sin embargo, su camino estaba lleno de obstáculos. En 1832, Mazzini fue arrestado por sus actividades políticas y forzado al exilio. A pesar de las adversidades, nunca perdió la esperanza ni el ímpetu. En su exilio, continuó escribiendo y organizando, estableciendo conexiones con otros movimientos nacionalistas en Europa y promoviendo la causa italiana en el extranjero. Su capacidad para articular el deseo de libertad y unidad ayudó a consolidar un movimiento que iba más allá de las fronteras italianas. El impacto de Mazzini fue profundo. Su influencia se sintió en las revueltas de 1848, un año de revoluciones que sacudió Europa. Aunque sus intentos de instaurar una república en Roma fracasaron, su legado perduró en el espíritu de lucha de los italianos por la unificación. Su vida estuvo marcada por sacrificios, pero su incansable búsqueda de una Italia unificada y libre dejó una huella indeleble en la historia del país. A pesar de los fracasos y las decepciones, Giuseppe Mazzini se convirtió en el corazón y el alma del nacionalismo italiano, inspirando a generaciones a luchar por un sueño que parecía inalcanzable. Su visión de una Italia unida seguiría resonando en el futuro, mientras la península se preparaba para enfrentar desafíos aún mayores en su camino hacia la unificación. En un momento crítico de la historia italiana, cuando las ideas de unidad y libertad estaban en el aire, emergió una figura astuta y pragmática que cambiaría el rumbo del destino de la península. Camillo di Cavour, un político y estadista del reino de Piamonte-Cerdeña, no era un idealista como Giuseppe Mazzini, sino un maestro del arte de la diplomacia y la estrategia. Pero, ¿cómo un hombre de su calibre se convirtió en el arquitecto de la unificación italiana? Nacido en 1801, en una familia noble, Cavour mostró desde joven una habilidad excepcional para los negocios y la política. Después de estudiar en una prestigiosa escuela de París, regresó a Italia con una visión clara: modernizar su reino y utilizarlo como catalizador para la unificación. Mientras que otros soñaban con una Italia unida, Cavour sabía que era necesario un enfoque práctico. Su objetivo era fortalecer Piamonte-Cerdeña para que pudiera liderar el camino hacia la unidad. Cavour asumió el cargo de primer ministro en 1852 y rápidamente comenzó a implementar reformas económicas que transformaron el reino. Introdujo nuevas infraestructuras, fomentó la industria y modernizó el ejército. Pero su verdadera maestría residía en la política internacional. Comprendió que para liberar a Italia del dominio austríaco, necesitaba aliados. Así fue como se acercó a Napoleón III, buscando apoyo francés para enfrentar al imperio austriaco. La primera prueba de su estrategia llegó con la guerra de 1859. Cavour, hábilmente, provocó a Austria, y cuando estalló el conflicto, Francia intervino a su favor. Las victorias en batallas como Magenta y Solferino impulsaron la moral de los italianos y llevaron a la anexión de Lombardía. Pero Cavour no se detuvo ahí, su astucia le permitió negociar la paz y ganar más territorios para el reino de Piamonte-Cerdeña. Sin embargo, la unificación no era solo cuestión de diplomacia y guerra.
Cavour también tuvo que lidiar con la oposición interna y los diferentes intereses de los otros estados italianos. A través de su habilidad para negociar y su visión clara, logró unir a varios principados y regiones bajo la bandera de un nuevo reino. Su enfoque pragmático y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes lo convirtieron en un líder indispensable en este proceso. La figura de Cavour fue compleja, era un político que sabía que el fin justificaba los medios. Mientras algunos lo consideraban un héroe, otros lo veían como un manipulador. Pero lo indiscutible es que su influencia fue crucial en la creación de una Italia unificada. Con cada paso que daba, Cavour tejía una red de alianzas y estrategias que llevarían a la península hacia un futuro que, hasta entonces, parecía un sueño lejano. La historia de Italia estaba a punto de dar un giro decisivo, y la mano de Cavour estaba fuertemente presente en cada movimiento. En un clima de tensiones y esperanzas, la península italiana estaba a punto de estallar en un conflicto que cambiaría su historia para siempre. Las guerras de independencia, que se desatarían a partir de 1830, no solo marcarían el camino hacia la unificación, sino que también revelarían la determinación y el coraje de un pueblo ansioso por liberarse del yugo extranjero. Pero, ¿quiénes serían los valientes que se unirían a esta lucha y que desencadenaría su fervor patriótico? El primer estallido de esta lucha tuvo lugar en 1831, cuando el espíritu revolucionario se encendió en el reino de las dos Sicilias. Inspirados por las ideas de Mazzini y la creciente ola de nacionalismo, jóvenes revolucionarios se alzaron en armas, buscando derrocar al rey Fernando I. Aunque esta revuelta fue sofocada, sentó las bases para futuros levantamientos, dejando claro que el deseo de independencia estaba profundamente arraigado en el corazón del pueblo italiano. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1848, un año de revoluciones en toda Europa. En este contexto, el pueblo italiano se levantó de nuevo, impulsado por la esperanza de un cambio. Desde Palermo hasta Milán, las calles se llenaron de hombres y mujeres que clamaban por libertad. En el norte, la revuelta en Milán contra las tropas austríacas dio inicio a una serie de combates que desafiaron el dominio del imperio en la región. Los patriotas italianos, liderados por figuras como Giuseppe Garibaldi, comenzaron a organizarse. Garibaldi, un carismático líder militar, se convirtió en un símbolo del nacionalismo. Su famoso Ejército de los 1000 zarpó hacia Sicilia en 1860, con la misión de liberar a Italia de la opresión. A medida que avanzaba, su audacia y su estrategia militar inspiraron a muchos, y sus victorias contribuyeron a la creciente ola de entusiasmo por la unificación. Pero la lucha no fue sencilla. Las tropas austríacas eran formidables y, a menudo, se retiraban estratégicamente para reagruparse. En 1859, las fuerzas de Piamonte-Cerdeña, junto con los franceses, se enfrentaron a los austriacos en la crucial batalla de Magenta. Esta victoria fue un hito en la guerra, pero el camino hacia la independencia estaba lleno de desafíos. En las calles, el fervor patriótico chocaba con la dura realidad de las batallas y las pérdidas. A lo largo de estos conflictos, las alianzas jugaban un papel crucial. La intervención de Francia bajo Napoleón III fue fundamental para debilitar el control austríaco en el norte. Sin embargo, la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también había un intenso juego diplomático en curso. Cavour, con su ingenio, aprovechó la situación para consolidar su poder y ganar más territorios. A medida que avanzaban las guerras de independencia, el sueño de una Italia unificada comenzaba a tomar forma a través de la lucha y el sacrificio. Las victorias y derrotas en el campo de batalla no solo moldeaban el destino de las naciones, sino que también forjaban una identidad común entre los italianos. Las corrientes de cambio eran implacables, y el anhelo de libertad se convertía en el motor que impulsaba a un pueblo hacia su anhelada unificación. La península italiana estaba en la cúspide de una transformación histórica, y el eco de los cañones resonaba en cada rincón, anunciando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En los momentos decisivos de la lucha por la unificación italiana, un personaje intrigante y poderoso entró en escena, Napoleón III. Su intervención en el conflicto no solo alteraría el equilibrio de poder en la península, sino que también se convertiría en un factor crucial en el camino hacia la creación de una Italia unificada. Pero, ¿qué motivó a este emperador francés a involucrarse en un asunto que parecía tan distante de sus propias fronteras? A mediados del siglo XIX, Europa estaba en una constante agitación. La influencia austriaca en Italia era un obstáculo importante para el sueño de un país unificado. Camillo di Cavour, primer ministro de Piamonte-Cerdeña, vio en Napoleón III un aliado estratégico. Después de todo,
la ambición de Cavour era transformar su reino en el líder de la unificación italiana. Con astucia, comenzó a acercarse al emperador francés, apelando a sus intereses y deseos de expandir su influencia en el continente. En 1859, la situación llegó a un punto crítico. La tensión entre Austria y Piamonte-Cerdeña se intensificó, y Cavour, convencido de que la intervención de Napoleón III era esencial, organizó una reunión secreta con él. Durante este encuentro, Cavour prometió a Napoleón la promesa de territorios a cambio de su apoyo militar. El emperador, deseoso de debilitar a Austria y consolidar su propio poder, aceptó la propuesta. El resultado fue la guerra contra Austria, que comenzó en 1859. Las tropas francesas, junto con las de Piamonte-Cerdeña, se lanzaron al campo de batalla. Las victorias en Magenta y Solferino fueron decisivas, y la moral de los patriotas italianos se disparó. Sin embargo, la intervención de Napoleón III no estaba exenta de complicaciones. A medida que las victorias se acumulaban, Napoleón comenzó a reconsiderar su compromiso. Su interés en las ambiciones italianas era estratégico, pero no necesariamente altruista. La guerra culminó en un tratado que permitió a Piamonte-Cerdeña anexar Lombardía, pero también dejó a muchas regiones italianas bajo el dominio austriaco. Mientras Napoleón III retiraba sus tropas, la promesa de una Italia unificada parecía más lejana que nunca. A pesar de esto, su intervención había sembrado las semillas de la unificación, dando a los italianos la confianza y el impulso necesarios para continuar su lucha. La figura de Napoleón III se convirtió en un símbolo de las complejas dinámicas de poder que rodeaban la unificación italiana. Su apoyo fue vital, pero también reflejó las tensiones y los intereses en juego en el contexto europeo. Con cada movimiento en el tablero de ajedrez político, la historia de Italia se entrelazaba con la de sus vecinos, y el camino hacia la unidad se tornaba cada vez más intrincado. La península estaba en una encrucijada, y la intervención de Napoleón III había dejado una marca indeleble en su destino. En el caluroso verano de 1859, el destino de Italia pendía de un hilo, y la península estaba a punto de ser testigo de una de las batallas más decisivas de su historia, Solferino y San Martino. Pero, ¿qué fuerzas se enfrentarían en este campo de batalla y qué implicaciones tendría el resultado para la lucha por la unificación italiana? Las tropas de Piamonte-Cerdeña, apoyadas por los franceses de Napoleón III, se preparaban para luchar contra el formidable ejército austríaco, que había dominado gran parte del norte de Italia durante décadas. En este contexto, la batalla se convirtió en un escenario de estrategia militar, coraje y sacrificio. El 3 de julio de 1859, ambos ejércitos se encontraron en las colinas de Solferino y San Martino, listos para enfrentar una confrontación que marcaría un punto de inflexión. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, el aire se llenó de tensiones y preparativos. Los soldados de Piamonte-Cerdeña, muchos de ellos motivados por el fervor nacionalista, estaban decididos a liberar a Italia del yugo austríaco. Por otro lado, el ejército austríaco, conocido por su disciplina y táctica, estaba decidido a mantener su control sobre la región. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor de cañones y el choque de espadas, mientras ambos lados luchaban ferozmente por el dominio. La batalla se extendió a lo largo del día, con un intercambio de ataques y contraataques que dejó a ambos bandos exhaustos. A medida que la lucha proseguía, el papel de los líderes militares se volvía crucial. El general francés François Achille Bazaine y el conde austriaco Franz von Gyulay se enfrentaban en un juego de estrategia, y cada decisión podía cambiar el rumbo de la batalla. A pesar de ser numéricamente inferiores, las fuerzas de Piamonte-Cerdeña demostraron una increíble valentía y determinación. Una de las escenas más impactantes de la batalla fue la intervención de un joven médico suizo, Henry Dunant, quien, al ver la devastación y el sufrimiento de los heridos, se convirtió en testigo de la necesidad de una atención médica organizada en el campo de batalla. Su experiencia en Solferino lo inspiraría a fundar la Cruz Roja, una institución que cambiaría para siempre la forma en que se atendían a los heridos en conflictos bélicos. Finalmente, tras horas de intenso combate, las fuerzas de Piamonte-Cerdeña y Francia lograron una victoria decisiva en Solferino y San Martino. La derrota austriaca marcó un hito en la guerra, debilitando su control sobre Italia y abriendo el camino para la unificación. Sin embargo, el costo fue alto, miles de soldados y civiles perdieron la vida o resultaron heridos, dejando una profunda huella en el recuerdo colectivo del pueblo italiano. La batalla de Solferino y San Martino no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un catalizador para el cambio social y político en Italia.
Con la victoria, la idea de una nación unificada comenzó a cristalizar en la mente de los italianos, impulsando a más personas a unirse a la causa. La península, marcada por la lucha y el sacrificio, se acercaba cada vez más a su anhelada unificación, mientras las corrientes de cambio continuaban fluyendo a través de su historia. En el año 1860, el eco de la unificación italiana resonaba con fuerza en toda la península. Después de años de luchas, sacrificios y victorias decisivas, Italia estaba al borde de convertirse en una nación unificada. Pero, ¿qué acontecimientos culminarían en este momento histórico y quiénes serían los protagonistas de esta transformación? La figura central en este proceso era, sin duda, el rey Víctor Manuel II de Piamonte-Cerdeña, respaldado por su astuto primer ministro, Camillo Udique-Bur. Juntos, habían navegado por un mar de intrigas políticas, alianzas y batallas que llevaron a la península hacia la unidad. Tras las victorias en Solferino y San Martino, la situación se tornaba favorable, y la moral del pueblo italiano se elevaba. Sin embargo, el camino hacia la unificación aún enfrentaba desafíos significativos. En 1861, cuando las fuerzas de Garibaldi avanzaron desde el sur, la situación se tornó aún más emocionante. Garibaldi, con su carismático Ejército de los Mil, había liberado Sicilia y se dirigía hacia el norte. Con su estilo audaz y su fervor patriótico, capturó la atención y el apoyo de miles de italianos, quienes se unieron a su causa. A medida que marchaba, la esperanza de una Italia unificada se convertía en una realidad palpable. El 3 de marzo de 1861, se proclamó el Reino de Italia en Turín, y Víctor Manuel II fue coronado rey. Este momento simbólico representó no solo la unión de los territorios, sino también el fin de siglos de fragmentación. La península, que había sido un rompecabezas de reinos y estados, comenzaba a consolidarse bajo una sola bandera. Sin embargo, la unificación no fue un proceso uniforme. Las regiones del norte y del sur tenían diferencias culturales y económicas significativas. Mientras que el norte era más industrializado y próspero, el sur enfrentaba desafíos económicos y sociales. A pesar de estas disparidades, la proclamación del nuevo reino inspiró un sentido de identidad nacional entre los italianos, que empezaban a verse a sí mismos como parte de una misma nación. A medida que el nuevo reino se consolidaba, la cuestión romana se convirtió en un tema candente. A pesar de que gran parte de Italia había sido unificada, la ciudad de Roma seguía bajo el control de los estados pontificios. Esto se convirtió en un desafío para el nuevo gobierno, ya que la unificación no estaría completa sin la capital histórica del país. La tensión entre el nuevo reino y el papado continuaba en aumento, y el futuro de Roma se cernía como una sombra sobre la joven nación. La unificación del Reino de Italia no solo representaba un cambio territorial, sino también un cambio en la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes. Las luchas y las victorias habían forjado un nuevo carácter nacional, y los ecos de aquellas batallas resonaban en cada rincón del país. La península, ahora unida bajo un solo gobierno, se preparaba para enfrentar los desafíos que vendrían en su camino hacia la consolidación y la estabilidad. El 3 de marzo de 1861, un momento crucial se vivía en la ciudad de Turín, un sueño que había estado gestándose por décadas estaba a punto de hacerse realidad. La proclamación del Reino de Italia no solo representaba la unión de diversas regiones, sino que simbolizaba la culminación de un ardiente deseo de libertad y unidad de un pueblo que había luchado incansablemente. Pero, ¿qué llevó a esta histórica proclamación y quiénes fueron los actores clave en este drama nacional? La atmósfera en Turín estaba cargada de emoción y expectativa. Víctor Manuel II, rey de Piamonte-Cerdeña, se preparaba para asumir un papel que cambiaría el rumbo de la historia italiana. Tras años de luchas, diplomacia y sacrificios, la unificación parecía finalmente al alcance de la mano. Los ecos de las batallas de Solferino y San Martino aún resonaban en la memoria colectiva, avivando el fervor patriótico de los ciudadanos. La figura de Camillo Udique-Bur también se erguía como un pilar fundamental, el arquitecto detrás de esta unificación, que había maniobrado con astucia para llevar a Italia hacia este momento decisivo. En el fondo, sin embargo, había una mezcla de tensiones. Las diferentes regiones de Italia tenían identidades culturales y tradiciones diversas. Desde el norte industrializado hasta el sur agrícola, cada parte del nuevo reino traía consigo sus propias esperanzas y desafíos. La proclamación no solo era un acto político, sino una promesa de unificación que debía ser cimentada con respeto y entendimiento hacia esas diferencias. La ceremonia de proclamación fue un momento de gran simbolismo. En la plaza, se reunieron miles de ciudadanos,
todos con la mirada fija en su rey, esperando escuchar las palabras que sellarían su destino. Cuando Víctor Manuel II se dirigió a la multitud, la emoción era palpable, su voz resonó con un mensaje de unidad y esperanza, evocando imágenes de un futuro compartido. La bandera tricolor, que ahora representaba a Italia, ondeaba con fuerza en el viento, un símbolo tangible de la nueva nación que emergía. Sin embargo, a pesar de la celebración, el camino hacia la unificación completa aún estaba lleno de desafíos. La cuestión de Roma seguía sin resolverse, y el Papa continuaba ejerciendo su autoridad sobre la ciudad. La tensión entre el nuevo reino y el papado era inminente, y muchos se preguntaban si la unificación sería verdaderamente completa sin la capital histórica de Italia. La proclamación del Reino de Italia fue un hito en la historia del país, un momento que selló el destino de una nación que había estado dividida durante siglos. Con un rey al mando y un pueblo esperanzado, Italia comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su historia. Las voces de sus ciudadanos se unían en un coro de unidad, mientras miraban hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, donde los ecos de la lucha por la libertad aún resonaban en cada rincón de la península. La proclamación del Reino de Italia en 1861 fue un momento de júbilo y esperanza, pero también marcó el inicio de un camino repleto de desafíos. La unificación había sido un sueño largamente anhelado, pero la realidad de un país recién formado traía consigo una serie de problemas complejos que pondrían a prueba la resiliencia de esta nueva nación. Pero, ¿qué obstáculos enfrentarían los italianos en su búsqueda por consolidar su identidad nacional? Uno de los desafíos más significativos fue la diversidad cultural y económica entre las distintas regiones de Italia. Desde el próspero norte industrializado, que había participado activamente en el proceso de unificación, hasta el sur más rural y empobrecido, las diferencias eran evidentes. El norte, con su economía dinámica y su infraestructura desarrollada, contrastaba marcadamente con el sur, que enfrentaba altos niveles de pobreza y analfabetismo. Esta disparidad creó tensiones que amenazaban con desgastar la cohesión del nuevo reino. La cuestión romana también se erguía como un gran obstáculo. A pesar de que gran parte de Italia había sido unificada, la ciudad de Roma permanecía bajo el dominio de los estados pontificios. El Papa, que se consideraba el líder espiritual de los católicos, rechazaba la idea de ser parte de un estado italiano. La tensión entre el gobierno italiano y el Vaticano se intensificó, y muchos se preguntaban si la unificación podría considerarse completa sin la capital histórica de Roma. Además, los movimientos políticos y sociales que habían apoyado la unificación no eran homogéneos. Grupos como los republicanos de Garibaldi y los monárquicos de Cavour a menudo se encontraban en desacuerdo sobre el futuro del nuevo reino. La falta de una visión unificada sobre cómo debía gobernarse Italia complicó aún más la situación. Las luchas internas entre facciones políticas llevaron a una inestabilidad que dificultaba el progreso y la implementación de reformas. El sur de Italia, en particular, se vio afectado por la falta de atención del gobierno central. Las promesas de desarrollo e infraestructura no se materializaron rápidamente, lo que alimentó el descontento entre la población. Esta situación dio origen a movimientos separatistas que cuestionaban la legitimidad del nuevo gobierno. La mafia, que ya estaba presente en la sociedad italiana, comenzó a florecer en este contexto de debilidad institucional, desafiando la autoridad del Estado y agravando aún más la situación. Mientras tanto, Europa observaba con interés la evolución de Italia. Las potencias extranjeras, que habían sido testigos de la unificación, mantenían sus propios intereses en juego. La estabilidad de Italia era crucial no solo para su propio futuro, sino también para el equilibrio de poder en el continente. Así, las presiones externas se sumaban a los desafíos internos, creando un panorama complicado para el nuevo reino. A medida que Italia avanzaba, la lucha por la cohesión y la identidad nacional se volvía cada vez más urgente. El camino hacia la unificación había sido arduo, pero lo que se avecinaba era una prueba aún mayor, la capacidad de los italianos para superar sus diferencias y construir un futuro en común. Con cada desafío enfrentado, el país se encontraba en una encrucijada, donde el deseo de unidad chocaba con las realidades de una nación en formación, y la historia de Italia continuaba desarrollándose en medio de la incertidumbre. En el corazón de Italia, una cuestión crucial se cernía sobre la joven nación, la cuestión romana. A pesar de que el Reino de Italia había sido proclamado en 1861, la ciudad de Roma seguía siendo un enclave independiente, bajo el control de los estados pontificios. Este hecho no solo representaba un desafío político, sino que también simbolizaba una herida en el orgullo nacional de un país que anhelaba su completa unificación.
Pero, ¿por qué era tan importante Roma y qué obstáculos enfrentaría Italia para integrar la ciudad en su nuevo estado? Roma, con su rica historia y su significado espiritual, era más que una simple ciudad, era un símbolo de la identidad italiana. Para muchos, la unificación del país no estaría completa sin la inclusión de su capital histórica. Sin embargo, el Papa, que en ese momento era Pío IX, se oponía firmemente a perder el control sobre la ciudad. La relación entre el papado y el nuevo Estado italiano se volvió tensa, y la cuestión romana se convirtió en un tema candente en la política italiana. A medida que el reino de Italia se consolidaba, la presión para resolver la cuestión romana aumentaba. Las fuerzas del nuevo gobierno veían la necesidad de actuar, pero también eran conscientes de las implicaciones de un enfrentamiento con la Iglesia. La influencia del papado en la vida de los italianos era profunda, no solo era un líder espiritual, sino que también tenía un considerable poder político y social. La idea de confrontar al Papa generaba temores de una posible división entre católicos y no católicos en un país que recién comenzaba a encontrar su identidad. En 1870, la situación dio un giro decisivo. Las tensiones culminaron en un conflicto militar conocido como la Toma de Roma. Las tropas italianas, bajo el mando del general Raffaele Chedorne, se movilizaron hacia la ciudad. El 4 de septiembre de 1870, después de un breve enfrentamiento, las fuerzas italianas entraron en Roma, marcando un momento decisivo en la cuestión romana. Pero, a pesar de la victoria, la integración de Roma en el nuevo reino no fue un proceso sencillo. El Papa Pío IX se declaró prisionero del Vaticano, rechazando reconocer la autoridad del nuevo gobierno italiano. La ciudad permaneció como un estado independiente, y la relación entre la Iglesia y el Estado se volvió cada vez más tensa. Los católicos italianos se enfrentaron a un dilema: ¿deberían lealtad al Papa o al nuevo Estado? El conflicto entre el gobierno italiano y el papado se prolongó durante décadas, afectando no solo la política, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos. La cuestión romana dejó una huella en la identidad nacional italiana, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la unidad y la modernidad en contraste con la tradición y la religión. A medida que Italia avanzaba, la cuestión romana seguía siendo un tema en la agenda política. La búsqueda de una solución que reconciliara el poder temporal del papado con el nuevo Estado italiano se convirtió en una tarea monumental. La historia de la unificación italiana, que ya había sido llena de batallas y sacrificios, continuaba desarrollándose con la sombra de Roma proyectándose sobre el futuro de la nación. La relación entre la Iglesia y el Estado se convertiría en uno de los aspectos más complejos y fascinantes de la Italia moderna, mientras el país buscaba su lugar en el mundo. Con la proclamación del Reino de Italia en 1861 y la posterior inclusión de Roma en 1870, el país se encontraba en una encrucijada. La unificación había sido un logro titánico, pero la verdadera prueba comenzaba ahora: la consolidación del nuevo Estado. ¿Cómo lograría Italia unificar no solo su territorio, sino también su gente, sus culturas y sus economías en medio de desafíos tan complejos? La tarea no era sencilla. Italia era un mosaico de regiones con identidades y costumbres distintas. Desde el norte industrializado, que había prosperado gracias a la revolución industrial, hasta el sur agrícola y empobrecido, donde muchas comunidades todavía luchaban contra el analfabetismo y la pobreza, las diferencias eran marcadas. La nueva administración debía encontrar un equilibrio que permitiera integrar a estas diversas regiones bajo una misma bandera. El primer paso fue establecer un gobierno central sólido. Con Víctor Manuel II como rey y una serie de primeros ministros, Italia comenzó a construir las instituciones necesarias para funcionar como un Estado moderno. Se implementaron reformas en la administración pública, el sistema judicial y la educación, buscando crear una infraestructura que unificara al país. Sin embargo, la burocracia y la corrupción todavía eran problemas persistentes, que obstaculizaban el progreso. Ciertamente, la economía era un punto crítico. La industrialización había impulsado el crecimiento en el norte, pero el sur seguía rezagado. Las diferencias económicas se tradujeron en tensiones sociales, y el descontento creció entre aquellos que sentían que el gobierno central no estaba atendiendo sus necesidades. Para abordar esto, se llevaron a cabo inversiones en infraestructura, como ferrocarriles y carreteras, que facilitaran el comercio y la comunicación entre las regiones. Sin embargo, el éxito de estas medidas variaba según la región, lo que generaba aún más frustración en el sur. Además, la cuestión de la identidad nacional era fundamental. A pesar de que la unificación política se había logrado, crear un sentido de pertenencia compartido resultaba complicado.
Los italianos de diferentes regiones hablaban dialectos diversos y tenían tradiciones culturales que a veces competían entre sí. La lengua italiana, aunque se promovía como símbolo de unidad, no era la lengua materna de muchos, lo que complicaba la cohesión social. El nacionalismo se convirtió en una herramienta poderosa en este proceso de consolidación. Celebraciones y conmemoraciones de eventos históricos, como la unificación y las batallas de independencia, ayudaron a forjar una identidad nacional. A través de la educación y la cultura, se promovió la idea de una Italia unida, donde las diferencias se celebraban en lugar de ser vistas como obstáculos. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Las revueltas y protestas continuaron, especialmente en el sur, donde la pobreza y la falta de oportunidades generaron descontento. Grupos como la mafia comenzaron a aprovechar la inestabilidad, desafiando la autoridad del Estado y creando un clima de inseguridad. El gobierno central se vio obligado a combatir no solo las tensiones sociales, sino también a asegurar la paz y el orden. A medida que los años pasaban, Italia se enfrentaba a la ambiciosa tarea de construir un Estado verdaderamente unificado. Las instituciones se fortalecían, pero los desafíos persistían. La consolidación del nuevo Estado no solo significaba unir territorios, sino también superar las divisiones internas y construir un futuro en común para todos los italianos. En este contexto, la historia del país continuaba desarrollándose, marcada por la lucha por la identidad, la cohesión y la prosperidad en un mundo en constante cambio. Al finalizar este fascinante viaje por la unificación de Italia, es evidente que la historia de este proceso es un testimonio de la determinación y el deseo de un pueblo por alcanzar su identidad y libertad. Desde los primeros movimientos nacionalistas hasta la proclamación del Reino de Italia, cada paso estuvo marcado por la lucha, el sacrificio y la esperanza de un futuro unificado. Italia, una nación forjada en el fuego de la guerra y la diplomacia, enfrentó desafíos monumentales en su camino hacia la consolidación. Las tensiones entre regiones, las diferencias culturales y económicas y la compleja relación con el papado fueron solo algunos de los obstáculos que el nuevo Estado tuvo que superar. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, la resiliencia del pueblo italiano brilló, y con cada victoria y cada revuelta, se construyó un sentido de pertenencia y unidad. Hoy, Italia se erige como un símbolo de diversidad cultural, donde sus múltiples tradiciones y dialectos coexisten bajo la bandera tricolor. La unificación no solo transformó el mapa de Europa, sino que también dejó una huella indeleble en la identidad nacional de los italianos. A medida que el país avanza hacia el futuro, la historia de su unificación sigue siendo un recordatorio poderoso de que la lucha por la unidad y la libertad es un camino lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Así, mientras exploramos el legado de la unificación italiana, reflexionamos sobre la importancia de la identidad, la cohesión y el compromiso con una nación que sigue evolucionando. La historia de Italia es un relato de pasión y perseverancia, un viaje que continúa, recordándonos que cada paso hacia adelante es un testimonio del espíritu indomable de su gente.